esperanza para nuestra vida y nuestro ser. Cada día, si escuchamos la palabra, es como que cada día Dios lava nuestro ser, nuestra vista, nuestra forma de ver. Por eso muy importante el poder estar desde temprano y poder escuchar su palabra, la cual nos llena de vida a nuestro ser. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 330. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, revertió en mi favor, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, lavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador, alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Por Jesucristo es que hemos alcanzado la salvación, por ese sacrificio el cual hizo en la cruz. Cada uno, aquel que cree en su corazón realmente,
que Jesucristo murió por sus pecados, puedes recibir esa salvación, la cual nos permite llegar hacia el Padre. Y la voluntad del Padre es que todos lleguemos hacia Él, pero solamente lo podemos hacer mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, saludamos a todos, también animamos para que puedan pasar a los asientos de adelante, apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio de vibración. Así también podemos atender la prédica, también lo que Dios tiene para nosotros principalmente. Vamos a seguir alabando esta mañana, vamos a cantar el himno número 331. Himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cerca de Jesús luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las promesas que el Señor nos ha dado realmente nos traen la paz, la felicidad, la paciencia. Es el amor que realmente quiere darnos a cada uno de nosotros. Por eso esas promesas es lo que Dios quiere dar a sus hijos. Por eso mientras más nos acercamos hacia Él, Él también desborda de este amor incondicional el cual nos quiere dar. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz o Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden mantenerse también al tanto de las diferentes actividades que se tiene en la iglesia, también lo que es IYF, lo que es también a los hermanos que sintonizan también Radio Jerusalén y pueden escuchar la palabra de los siervos alrededor del mundo, escuchando siempre el Evangelio. Saludamos a todos ellos con un cordial abrazo y que también les invitamos para que puedan venir a su iglesia para poder escuchar la palabra también. Sí, hermanos, vamos a cantar una última alabanza, el himno número 332. Himno 332, confío yo en Cristo. Confío yo en Cristo, que en la cruz murió, y por su
esté listo, voy a la gloria yo. Con sangre tan valiosa, mis culpas lava él, la derramó copiosa, el santo Emmanuel. Me cubre tu justicia de plena perfección. Tú eres mi delicia, mi eterna salvación. Jesús, en ti descanso, reposo tú me das. Con calma yo avanzo al cielo donde estás. Venida a ti me invitas a disfrutar, Señor, delicias infinitas y celestial amor. Espero yo mirarte, oír tu dulce voz. Espero alabarte, mi Salvador, mi Dios. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a invitar al presentador esta mañana, hermano Rubén Ancari. Gracias. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente reunidos, ¿no? Para escuchar la esperanza, la palabra del Señor mediante el siervo, ¿no? Vamos a comenzar el programa. Vamos a invitar al hermano Martín Quispe para la oración. Buenos días, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, esta mañana. Un día más de vida, Señor, que nos das, nos regalas. Un maravilloso día, Señor. Y también agradecido, Señor, por la salvación. Regalaste, Señor, un regalo tan precioso, Señor. Por eso, Señor, estamos reunidos, tu pueblo santo, hoy. Señor, acá reunidos formamos una iglesia, un templo, Señor, tu pueblo santo, una iglesia santa, Señor, delante de tus ojos. Señor, tú mismo dirija hoy un día especial, Padre Santo. Señor, tú reúna a los casados, casadas, a los jóvenes, Señor, tu pueblo que está en camino, Señor, que lleguen más pronto, Señor, para poder escuchar tu palabra. Señor, tú dirija la iglesia Santa Cruz, Cochabamba, tú dirija, Señor, Caranavi, donde esté tu pueblo reunido, tú mismo guía, Señor. Hoy día es un día especial, Padre Santo. Gracias, Señor, tú mismo dirija a los siervos, tu palabra, Señor, para poder recibir, para poder estar, Señor, conectados con la iglesia. Y gracias, Señor, tú mismo dirija a tu pueblo. Así te pido esta mañana, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿no? Como cada domingo tenemos presentaciones, también una parte bien importante, ¿no? El testimonio, ¿no? Hermano Peter, le podemos invitar al hermano Peter para que dé un testimonio cómo está su vida de creencia, cómo viajó. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio especial, ¿no? Más antes era difícil querer salir, pero ahora hay que hacer ya previa solicitud para hacer un testimonio. Que bueno, Dios permite así ordenarnos. Gracias, hermano. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanas, hermanos. Bueno, esta mañana a mí me tocó, ¿no? Realmente Dios me da la gracia, ¿no? De que mi persona, mi familia, más que todo mi célula, hoy estamos preparando el
momento. Dios nos dio la gracia, ¿no?, de que estemos participando tempranas horas. Además, también permitió a mi familia, ¿no?, que vayamos a Colombia. Cuando no estaba en la iglesia, jamás había pensado yo, por mi mente no pasaba tampoco de que yo un día iba a ir a participar, a conocer lugares como Colombia, Perú, Argentina, ¿no?, donde vamos a... Solamente tenía el pensamiento de ir tal vez a mi pueblo mínimo, o tal vez hasta Copacabana, ¿no? Pero la iglesia, la fe nuestra, el más que todo la gracia que nos da nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hace que tengamos actividades como la que tenemos, ¿no? Y por eso esta mañana quería compartirles el viaje que hicimos con mi esposa, un miembro de mi célula más, la hermana Gladys Aire, ¿no? Es la compañera de trabajo de mi esposa. Ella también tiene el corazón abierto de participar, de querer estar en las cosas de Dios, ¿no? Ella es una persona que está muy muy conectado con la iglesia, ¿verdad? Es la palabra. Esta mañana quería compartirles un pasaje bíblico que en la iglesia de Colombia nos compartió el pastor, el disertante, ¿verdad? El último día, el domingo era, el que nos compartió, dice, está en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Hola. Entonces, solamente un versículo les voy a compartir ya. Dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no le digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, esa palabra yo había oído aquí realmente a varias veces, ¿no? Cuando el pastor o algún evangelista o algún hermano o guía o diácono compartía, ¿no?, en mi zona cuando estaba en la 8, y realmente esa palabra llegó a calarme, ¿no? Yo dijo, hay muchas dificultades a veces en la vida, ¿no? Como dijo el pastor, nos dejamos llevar más por las dificultades, por nuestra razón, por nuestro pensamiento, pero Dios dice que debemos oír su palabra, ¿no? Conectarnos con Él, porque conectados con Él no hay sufrimiento, no hay preocupación, no hay pensamiento, ¿no? El pensamiento es donde nosotros nos domina más que todo. A veces tenemos un malentendido entre hermanos, inclusive a veces hay, por ejemplo, el caso mío es los compañeros de trabajo. Entre ellos se pelean, a veces se miran mal, o a veces, sencillamente por el trabajo se dificultan, ¿no? Entonces, esta palabra a mí trabaja, ¿no? Trabaja en mi corazón, y realmente en este tiempo también me hizo, trabajó, ¿no?, en mi mente, recordando las palabras que he recibido. Pastor también decía, ¿no? Ustedes se dejan llevar más con los pensamientos, sin embargo, la iglesia que les guía, que estemos conectados con nuestro Creador, agradecidos por la salvación, por esa gracia que nos regaló, ¿no? Al morir Jesucristo en la cruz, nos reivindicó del todo el pecado. Pero nosotros, ¿qué ponemos más antes? Pensamientos, ¿no? Nos dejamos llevar. Entonces, yo en esta oportunidad, en esa palabra he estado así, más que todo reflexionando, ¿no? Y para mí esa palabra me sirve mucho en mi trabajo, como les decía, porque las dificultades a diario yo vivo. Los lunes al menos, cuando voy, digo, ya, ¿qué problema tendré? Digo, siempre, no, que el domingo o el sábado, cuando estaban de turno, alguna cosa que no han hecho y se quieren justificar mintiendo o culpando esa tarea que no ha hecho a otra persona, ¿no ve? Así es en el trabajo. No quieren reconocer
su error. Entonces, ¿qué Dios me da este pensamiento de que tienen que culparse, o sea, perdonar, ¿no? Es lo que debemos hacer siempre entre nosotros, inclusive aquí viviendo en la fe, en la iglesia, pasa esa dificultad. Eso es lo que dijo Pastor, ¿no? A veces nosotros, por una reflexión o una exhortación que recibimos del pastor, nos enojamos, ¿no? Decimos, ¿por qué nos exhortas si yo todos los días vengo, escucho, diezmo y estoy haciendo las cosas, pero a veces nos equivocamos, no hacemos como nos indica el siervo, ¿verdad? Entonces, siempre recibimos una exhortación, pero nosotros no queremos reconocer esa exhortación. Entonces, somos así. Entonces, desechando eso, como dice la palabra, aunque nosotros tenemos que doblar las veces que tengamos que hacer. Entonces, esto quería un poco compartirles, hermano, y también comentarles, ¿no? Los hermanos de Colombia tienen el corazón conectado a la iglesia, ¿verdad? Ese campamento que hicieron, lo hicieron ellos. Tal vez un poco apoyó Perú. Perú se fueron 400 hermanos, ¿no? Habían ido en una flota, llegaron en 4 días, según testimonio que ellos han dado también, ¿no? Y realmente ese corazón unido que tenían se sentía en el seminario, ¿verdad? En el campamento. Entonces, yo he podido compartir con ecuatorianos, ¿no? En oportunidad, inclusive me mandaron saludos a la hermana Rosa, ¿no? Los ecuatorianos son cariñosos, los colombianos igual. Me testificaron, ¿no? Con una persona con el cual he estado muy de cerca, hermano Camilo, ¿no? Un hermano que salió de la droga, estaba en la droga, su esposa se casaron por la gracia, ¿no? Recibió mucha gracia el hermano. Entonces, él nos testificaba en el momento que nos hacía pasear después del campamento, ¿verdad? Ella tiene su corazón conectado con la iglesia, él está cuidando a los niños, guiando a los niños, ¿no? Entonces, tanto su esposa como un hermano más que, bueno, yo creo que eso voy a testificar otro día, es para largo, ¿no? Entonces, esto quería compartirse, hermano, y agradecido yo estoy con Dios, ¿no? Por permitirme ir a Colombia y a dónde más nos llevará. Gracias, hermanos. Qué precioso, ¿no? Ir a escuchar la palabra. Como siempre los pastores dicen, es diferente sabor, ¿no? Un sabor muy importante, ¿no? El anterior fin de semana, el domingo, yo le comentaba a la hermana Rosa cómo es el chicharrón de Ecuador. Diferente, tiene el mismo ingrediente, pero un sabor muy diferente, ¿no? Igual, muchos de nosotros conocen el chicharrón de Cochabamba, el chicharrón de La Paz, muy diferente, ¿no? Ese sabor de la palabra que tiene que fluir en nuestros corazones y que cada siervo da ese corazón, le da la palabra a cada uno de ellos y para que nos las transmita a nosotros y nosotros recibamos con un corazón bien vacío, ¿no? Pero para tener esa palabra, ¿no? Ese aceite espiritual que nos va a dar mucha esperanza y mucha fuerza, ¿no? También invitamos a la hermana Lourdes, Patti, para que dé su testimonio también. De esa forma escuchar cómo ¿no? Dios trabaja en cada uno de nosotros. Hola. Buenos días al pastor, a los siervos, a los hermanos, muy buenos días. Sí, Dios me da la gracia para compartir también cómo he vivido en Colombia. Bueno, a un principio sí, como que no quería ir, porque sí, en mi corazón he deseado, pero después preguntando a las hermanas, ¿quién va a ir? ¿Con quién voy a ir? Así, como que nadie se animó a ir. Entonces, solamente mi esposo, una hermana de la zona, mi persona, decidimos, por guía del pastor, ¿no? También preguntamos a la misionera si podíamos viajar. Ellos dijeron que sí. Bueno, Dios así pueda trabajar en mi vida. La primera noche que llegamos allí, participamos del evento, yo
escuchaba también, ¿no?, la prédica, como que llegó también a mi corazón. Pastor predicaba sobre el nuevo nacimiento, San Juan 3, del 1 al 6, pero solamente voy a leer un versículo. San Juan 3, el 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así, ¿no?, como nosotros venimos de Adán. Pastor decía, para llegar a Dios tenemos que pasar primero por Jesucristo. También decía que ponía ejemplos también, ¿no?, sobre el renacuajo, ¿ya? Cómo vivía el renacuajo en un estanque, en un lago. Si este renacuajo salía como renacuajo afuera, entonces moría. Y este renacuajo se tenía que convertir en una rana, ¿no?, para salir afuera. También mencionaba de la oruga, ¿no?, un gusano que no nos agrada verlo, ¿no?, es despreciable a nuestra vista. Esta oruga también con el tiempo se convertía en una mariposa, al cual a nosotros nos agrada ver. Así también nuestras vidas, como un renacuajo o una oruga, estaba antes de conocer el Evangelio. Nosotros casi no salíamos, ¿no?, solamente conocíamos aquí, nada más. Como decía mi esposo, mínimo íbamos a Copacabana, así. No salíamos, ¿no?, siempre aquí, en nuestras cosas, en las cosas del mundo, así. Ni siquiera íbamos a los yungas, teníamos miedo, pero ya fuimos varias veces, ¿no? Así también nosotros, así como el renacuajo, la oruga éramos, Dios nos permitió, así por el Evangelio, conocer otros países, ¿no? Nosotros nunca habíamos pensado ir a ningún otro país, y como esta vez nos permitió Colombia, realmente muy, muy bonito Colombia, muy hermoso. También los colombianos muy amigables, ¿no? Nos compartían su testimonio. Es largo, ¿no?, de compartir de cada uno de ellos. Realmente es admirable lo que también ellos han pasado y cómo han llegado a la iglesia. Nos han hecho conocer lugares preciosos de Colombia, ¿ya? Así nosotros, como viviendo como una oruga, un bicho feo, ¿no? Así Dios, por el Evangelio, nos hizo nacer de nuevo. Hace 7 años llegamos a la iglesia, conocimos la iglesia, realmente estamos muy felices, muy gozosos de estar dentro de la iglesia. Es solamente compartir eso. Gracias. Qué precioso, ¿no? Cómo viajan los hermanos, cómo Dios les permite, ¿no? Yo comentaba, ¿no?, un día de reunión de casados, ¿qué se va a servir, hermano, en la noche? ¿No? Y yo decía, no, un tintico. En tintico había sido el café en Colombia, ¿no? ¿Cómo no? Qué bueno. Ahora vamos a ver, siguiendo el programa, vamos a ver un video resumen, visita de los pastores de Corea del Sur. Cómo ellos con su corazón nos brindaron todo eso. Bolivia se unió en un solo corazón para recibir a los siervos de Dios. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de El Alto, a pesar del desafío físico que representa la altura para nuestros visitantes, su llegada marcó el inicio de un tiempo de gracia. Así comenzamos una labor que impactó y bendijo a todo el país. Conferencia magistral, educación de la mentalidad y el corazón, una nueva esperanza para la juventud. Decenas de voluntarios bolivianos trabajaron incansablemente, demostrando que el cambio comienza con un corazón dispuesto a servir a los demás. Este evento se vio prestigiado por la presencia de la ministra de Salud
y deportes junto a senadores, rectores y autoridades académicas. A ellos se unieron más de 200 personas entre miembros y voluntarios de la Fundación Internacional de Jóvenes, quienes junto a participantes en general dieron vida a esta gran jornada de integración. En una alianza estratégica con la Cámara de Senadores, la Fundación Internacional de Jóvenes llevó a cabo la Conferencia Magistral Educación de la Mentalidad y el Corazón. No solo realizamos eventos, construimos una nueva generación de líderes con una mentalidad fuerte y un corazón sano. La transformación llegó al corazón del recinto penitenciario de San Pedro. Con la presencia de nuestro director, Jin Ki-so, celebramos una nueva ceremonia de graduación. La tarde se llenó de esperanza con una presentación musical muy especial a cargo de un exalumno, abriendo paso a las palabras de bienvenida del coronel Juan Carlos Rebollo, director nacional de Seguridad Penitenciaria, y el mensaje de circunstancia del teniente coronel Daniel Mérida, director general del Régimen Penitenciario Bolivia. Durante la conferencia magistral, el director Jin Ki-so enfatizó que la verdadera libertad comienza con un cambio de mentalidad. Este mensaje cobró vida en la entrega de certificados, donde los privados de libertad se graduaron en educación para el desarrollo del intelecto y teología. El reconocimiento otorgado por Régimen Penitenciario a nuestra labor reafirma nuestro compromiso. El cambio es real, incluso en los lugares más desfavorecidos de nuestra sociedad. En la Fundación Internacional de Jóvenes seguimos construyendo un futuro de esperanza. Bajo el lema Eterna Redención, el auditorio del Colegio de Abogados se convirtió en el epicentro de una jornada de profunda reflexión. El ambiente se llenó de solemnidad con una conmovedora interpretación acústica. Que junto a las alabanzas y la maestría de los jóvenes talentos en las cuerdas, prepararon el corazón de los asistentes. En la enseñanza, el pastor Antonio Michel Sánchez destacó la relevancia histórica de la Biblia, el libro más difundido de la humanidad. Como momento cumbre, recibimos desde Corea del Sur al pastor Jin Ki-so, quien compartió un mensaje transformador: la salvación es por gracia, no por méritos humanos, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Con la certeza de que somos justificados por su palabra, la jornada concluyó con la entrega de certificados y el firme compromiso de seguir llevando esperanza a toda Bolivia. Bueno, mi nombre es Pastor Aldo Germán Illanes Torres, soy de la Iglesia Shalom y estamos acá en el seminario. Hemos estado escuchando la palabra del Señor, una palabra que edifica, que aumenta nuestra fe. Estar realmente convencidos de que Cristo ha hecho una obra en nosotros y que ha cambiado nuestra vida, y también lo importante es evangelizar a las otras personas
feliz, contento con esa seguridad de que mis pecados han sido perdonados por una sola vez, y entonces ahora sí a trabajar y enseñar esto que yo estoy sintiendo en este momento a otras personas. Sí, estamos trabajando ahora con el Ministerio Carcelario en San Pedro, y me va a servir mucho lo que yo he escuchado hoy día para transmitir a otras personas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Antonio Michel, soy el pastor, coordinador y director de la región occidente de Sociedad Bíblica Boliviana. Para mí ha sido bastante satisfactorio por dos razones. La primera, por ser invitado a exponer el origen de la Biblia, y me voy muy agradecido por recibir una buena retroalimentación de la palabra del Señor con el pastor invitado desde Corea. Ya son 2 años que estamos con esta actividad y seguiremos apoyando en nombre de Sociedad Bíblica Boliviana. Que el Señor los bendiga. La ciudad de La Paz fue sede de un transformador seminario bíblico, los días 21 y 22 de enero. Una convocatoria histórica que unió a delegaciones de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija en un solo sentir. Las voces del grupo Canto de Esperanza y el coro Nueva Alegría prepararon el camino, elevando una alabanza que conmovió los corazones. El mensaje central, impartido por el pastor Johnson Park desde Corea del Sur, devolvió la esperanza a cientos de personas al revelar una verdad eterna. Nuestra redención no es por esfuerzo humano, sino por la obra perfecta de Jesucristo. 스스로 안 되는 사람이에요. Mí mismo no puedo hacer. 그런데 예수님 뭐라고 하시느냐면은 Pero Jesús, ¿qué dice? 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예수님이 여러분 38년 된 병자에게 하시는 이야기처럼 Como Jesús habló a ese enfermo, 우리에게 똑같이 말씀하세요. de misma manera está hablando a nosotros. 내가 십자가에 못 박혀 돌아가면서 죽으면서 Muriéndome en la cruz, 네 죄를 다 씻어놨어. si limpié tus pecados 너 todos. 거룩해. Tú eres justo, 너 의로워. tú eres justa. 너 그거 믿어야 돼. Eso debe creer. 예수님 내가 의롭게 되고 싶습니다. Jesús, yo quiero ser justo. 의인이 되고 싶습니다. Quieres ser limpio. Así, tras 2 noches de profunda bendición, nos despedimos con la certeza absoluta de que ante Dios, hoy somos santos, perfectos y justos. Con este encuentro cerramos un ciclo glorioso de actividades, un tiempo donde Bolivia entera fue testigo del poder de Dios, transformando vidas para siempre. Somos santos, justos y perfectos, ¿no? Continuando con las presentaciones, Rob, venir con las presentaciones. El grupo Canto de Esperanza, un aplauso para el grupo que va a abrir los corazones a cada uno de nosotros. Nos van a interpretar 2 temas. Salvaste mi alma, tú eres la luz. Agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer,
agua de manantial que calma mi sed. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de Tú eres la luz de mis mañanas, agua de manantial que calma mi sed, pan que sacia el hambre de mi alma, manto que cubre a todo mi ser. Tú eres la luz de mi amanecer, agua de manantial que limpia mi ser. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad. Tú eres la luz en la oscuridad, calma en la tempestad, vuelo de libertad.
alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Y Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora me fui para no alejarme de ti. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti, mi Jesús. Yo vivía triste, alejado de Jesús, agonizando en mi vida, sin rumbo a seguir. Cada día que pasaba, perdía mi existir en un mundo afligido y lleno de dolor. Una mañana desperté, vi tu rostro frente a mí, me llamaste y me dijiste, hijo, ven a mí. Mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora para no alejarme de ti, mi Jesús, salvaste mi alma y mi ser. Ahora dame fuerzas para no alejarme de ti, mi Jesús. Qué bueno, ¿no? Cómo Dios permite al grupo, ¿no? Abrir nuestros corazones para que escuchemos la palabra también. De esa forma tener un corazón bien vacío para recibir esa palabra, ¿no? Invitamos ahora también, continuando con las presentaciones, mientras se van preparando, al coro, ¿no? Nueva Alegría, que también, como vimos en el video, cómo tan preciosamente Dios preparó, ¿no? En la visita de los pastores, para con un solo corazón recibir esa palabra y esa esperanza, ¿no? Tan importante, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no, hermanos? Los recibimos con un aplauso, ¿no? Al coro Nueva Alegría, quien nos van a interpretar dos temas, ¿no? Alabanzas, proclamaré a todo el mundo,
Bueno es alabarte, Señor. Sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvó por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvó por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. Qué bueno, ¿no? Como Dios permite, ¿no? Ahora, hermanos, pedirles, ¿no?, que pongan sus celulares en modo silencio para no interrumpir la parte más importante, que es la palabra, ¿no? Como Dios va a permitir al siervo para que nos comparta la esperanza, ese corazón de Dios que nos muestra a cada uno de nosotros, ¿no? Para poder de alguna forma siempre avanzar mediante los siervos, mediante la iglesia, con un solo corazón, con un corazón vacío para recibir esa preciosa palabra. Nuevamente, ¿no?, pedirles que pongan en modo silencio sus celulares para no interrumpir, ¿no? De esa forma, poder entender y recibir la palabra con todo corazón y con bien predispuestos, ¿no? Y pedir más que todo al Señor que nos dé mucha paciencia, que nos dé sabiduría para entender el mensaje que Dios nos manda, ¿no? Invitamos al pastor para que de esa forma también pueda abrir nuestros corazones, dando un mensaje, ¿no?, de esperanza a cada uno de nosotros.
Sí, sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a buscar, ustedes tienen la Biblia, hermanos. San Mateo, esta mañana, el libro de San Mateo, capítulo 7. Libro de San Mateo, capítulo 7, desde el versículo 13 voy a leer. Libro de San Mateo, capítulo 7, 13, desde el versículo 13. Sí. ¿Se escucha bien, hermanos? En mi lugar escucho muy bien, dos parlantes grandes. Sí, escucho muy bien. Sí. Y monitor, muy importante monitor. Cuando aquí hablando yo no puedo escuchar mi voz. Entonces, cuando veo el rostro de hermanos, alguien duerme, ¿no? Alguien escuchando duerme. Entonces, me siento, soy incapaz, pastor inútil, así me siento. ¿Cómo predicando así tan feo? Por eso así está durmiendo, ¿no? Los hermanos. Y también aquí se nota bien rostro mirando. También, y no escucho muy bien, ¿verdad? ¿No? Aquí también yo alzo. Más puede gritar algunos hermanos miembros, ¿por qué está tan enojado, pastor, esta mañana? Así grita, así piensa. Pero aquí no escucho muy bien, automáticamente yo alzo voz, ¿cierto? ¿No? Pero esta mañana está bien, muy bien, parece. Escuchó bien. ¿Se encontraron, hermanos? San Mateo capítulo 7, desde el versículo 13 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Y entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el versículo 13, desde 13 hemos leído, ¿no? Aquí sale dos puertas, una puerta estrecha, otra puerta es ancha y espaciosa. Pero ¿qué dice la Biblia? La mayoría, ¿a qué puerta se va? Ancha, espacioso. ¿Por qué ahí se va la mayoría? Usted también, ¿sí? Dos puertas, dos vidas, hermano, dos vidas también, igual. Pues algunos dos vidas llevan, ¿no? Una vida es como igual que la puerta ancha. Luego, ¿qué más? Espacioso, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahí la mayoría se va, pero su resultado, ¿qué dice? Es la muerte, perdición y muerte. Pero otra vida, la puerta estrecha,
y mucha gente se va o poca gente se va, dice. ¿Por qué poca gente se va? Si hubiera conocido su fin, ¿verdad? ¿No? Resultado. Aquí resultado es la puerta ancha, espacioso, es que es pierde. Dinero pierde. Tiempo pierde. Salud pierde. Familia pierde. Luego finalmente hasta la vida pierde. Pero la vida, una vida, la puerta como estrecha. Si hubiera conocido el resultado es la vida, obtener, conseguir, tener todo, la salud, riqueza, familia, futuro, hasta la vida, todo ya puede tener. Entonces usted, ¿qué puerta va a ir? ¿Por qué puerta van a ir? No quiere ir nada. ¿A qué puerta quieren ir ustedes? Estrecha, porque ya sabe el fin, ¿verdad? ¿No? El resultado ya escuchamos, la respuesta. Pero lamentablemente mucha gente se va. ¿A dónde se va? Según la Biblia, mucha gente camina por esa puerta. ¿Sí? La puerta espacioso, la puerta, perdón, ancha. Porque ahí se va también pensando cómodo. ¿Por qué se va ahí? La puerta ancha es cómodo. Luego, fácil. ¿Ya entendieron, hermanos? La puerta estrecha, difícil, ¿cierto? Muy incómodo. Luego, muy incómodo. Luego, difícil. Eso. ¿Entendieron, hermanos? ¿Ya por qué se va la puerta ancha? Fácil. Luego, cómodo. La mayoría, todo decide esa vida, esa manera. Fácil que decide, fácil. Cuando dificultad, yo no quiero ir, dice. Pero ve, fácil, así se va. ¿Verdad, no? Luego, muy cómodo, eso se va. Cuando incómoda quiere ir, no quiere ir. Por eso muere. Pierde todo, salud, riqueza, todo pierde, hermanos. Pero cuando la puerta estrecha, poca gente nomás se va, intenta. ¿Por qué? Difícil. Luego, incómodo. ¿Quién quiere ir a esa vida, hermanos? Ya, domingo venir a la iglesia, fácil o difícil. ¿O fácil ustedes? Fácil que ir a negocio, ir a fácil domingo, a abrir negocio. Porque tiene plata ahí. Tiene cliente. Tiene futuro, así piensa. Domingo ir a fiesta. Domingo ir a iglesia. ¿Cuál es más fácil? Por eso muere ustedes. Es fácil. Fácil, luego cómodo. Ese cuerpo muy cómodo. Así decide la mayoría. Pero la Biblia es muy diferente, hermano. Poca gente, muy poco, demasiado pocos. Porque contra ese deseo de nosotros. La mayoría sigue todos. En nuestra iglesia varios hermanos veo. Aparentemente son hermanos cristianos, miembros de la misión Buenas Nuevas. Pero la vida real, adentro, otro mundo, otra vida. Tal vez antes viene acá, pastor, Dios le bendiga, soy salvo, yo prediqué el evangelio. Aparentemente, pero su vida totalmente diferente. Piensa que no sabe, hermanos. ¿Quién no sabe, hermano? La vida de ustedes, nosotros, todos sabe, hermano, todos sabe. Dios mira, hermanos, mirando. Dios, ¿por qué no enseña? No explica. ¿Quién no sabe, hermano? Todos saben. ¿Puede creer esto, hermano? Pero Satanás engaña. ¿Qué engaña? Nadie sabe. Porque usted no expresa, no habla, ¿verdad? ¿No? Luego no sabe mi vida personal, privado, dice. Hermanos, todo sabe, todo Dios, ¿verdad? ¿No? O sea, aquí dos puertas, dos vidas, hermanos, dos vidas. Algunos hermanos
lleva una vida. ¿Qué vida lleva? Decide fácil, luego cómodo. Esa vida quiere vivir. ¿Su finalidad qué es, hermanos? Pierde. ¿Qué pierde? Todo va a perder. Sí, familia va a perder. Todo va a perder, hermano, esa vida. Pero cuando ustedes contra, lleva, ¿qué vida lleva? Difícil, ¿verdad? ¿No? Difícil. Luego, incómodo. Amén, hermanos. Cuando en la iglesia viene, ¿a qué tipo de hermano le gusta? Dios, qué guapo. Usted qué guapo, hermano. Usted espirituales. Si viniste muy bien a la iglesia. O otro hermanos, usted muy carnal. ¿Por qué tarde llega aquí, iglesia? 10 de la mañana, culto es. Hermano, muy carnal. Dios no trabaja. Dios está alejado usted. Entre dos tipos de hermanos, ¿a quién le gusta a usted? ¿A quién le gusta? ¿A quién se pega? Cuando un poquito alguien exhorta, ya chao. Jamás quiere hablar, ¿cierto? ¿No? Por eso pierde, hermanos. Por eso pierde. Alguien así habla bien, según la palabra de Dios. Tiene que pegarse más. Que muy incómodo, ¿cierto? Estar junto con ese hermano. Muy incómodo. Difícil. Así hablando, ¿cómo puede andar junto? Difícil. Pero ustedes, ¿qué vida lleva? ¿Con quién nomás se pega? ¿Con quién? Ustedes espirituales. Aunque tarde llegaste, no hay problema. Todo llega tarde, no se preocupa. Está bien. Luego se va. ¿A dónde va? Desvía junto, comete pecados. ¿Qué permite? ¿Cierto? Hermanos, aquí la Biblia nos enseña, hermanos. 2 puertas, 2 vidas. Desde ahora, ¿sí? Ese cuerpo quiere hacer, quiere decidir fácilmente, ¿verdad? ¿No? No, esa vida es muerte. Haga, ¿cómo haga? Difícil, ¿verdad? ¿No? Difícil, ¿cierto, hermano? Ya para acercarse del pastor, expresar, consultar, ¿es fácil o difícil? ¿O fácil? ¿O fácil porque no viene entonces? No se acerca, tampoco ya expresa. Acercarse del pastor, ¿fácil o difícil? Demasiado difícil eso. Más que ganar un sueldo, $1,000,000. Es más difícil que acercarse del pastor. Venir, expresar, es más difícil eso. Por eso debe hacer. Cuando eso hace, la vida. ¿Entendieron, hermanos? Sí. Ya el versículo 13, 14 hemos leído, ¿verdad? ¿No? Ya 14 que dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso pocos hallan, hermanos. Muchos, ¿a dónde va? ¿A qué puerta va? Puede pensar poco, ¿no? Sus vidas, hermanos. ¿Qué puerta está yendo? ¿A qué puerta ustedes? ¿A qué triste, no? Pastor, ¿por qué justo esta mañana eso está hablando? ¿Verdad, no? Pero eso es la verdad, hermanos. Eso es la verdad. Eso es correcto en nuestra vida. Por eso desde ahora, si usted quiere vivir fácilmente, sin problema, también más cómodo, esa vida desea vivir, la palabra dice, va a perder. No quiero perder, yo iré contra. Más difícil, más incómodo, ¿cierto? Si la puerta estrecha. Imagínense la puerta estrecha o difícil, ¿verdad? ¿No? Luego más incómodo. Ahí yo iré. Muchas veces también acá, los encargados, especialmente los encargados, yo doy una guía. ¿Qué guía? O fácil o difícil.
Aquí los encarga cerca de mi persona, cuando conversa, eso haga, hermano. Eso hace. ¿Es de manera fácil o difícil? No son encargados ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Cuando yo hablo, todo. No es fácil eso. Pastor, rara cosa me habla. Solo quiere ir, solo. Seminarista, solo quiere salir. Seminarista, ven, ¿con quién se va? Solo. Solo. Lleva otro más. Muy incómodo. Mejor solo ir. Muy fácil también, ¿verdad? ¿No? Cuando dos vayan, ¿pasaje tiene o no tiene? ¿Qué va a comer? Yo churrasco, yo verdura. Discute, pelea. No es fácil eso, dos. Por eso, ¿qué doy yo? Hermano, seminarista, eso haga. No es fácil eso. La mayoría todo le rechaza, todo le rechaza. No es bueno, pastoras. Cuando vaya pastor, me hace complicado. Me guía otra manera. Pero no entiende. Eso hace, llega la vida. Pero la mayoría, todo le rechaza, la mayoría, todo. No sirve, dice. La guía de pastor, difícil, incómodo, rechaza, no sirve eso. Luego se va. ¿A dónde se va? Puerta ancha se va. Fácil, cómodo. Ahí todo se va, la mayoría. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Tengo razón? Yo no, la Biblia está hablando, hermano, la Biblia, ¿cierto? ¿No? La Biblia está hablando. Esta mañana decide, hermano, mi vida, voy a ir puerta ancha, ¿sí? Espacioso. Yo intentaré contra la puerta estrecha iré, aunque no quiero, ¿sí? Por mí mismo no quiero, tengo peso, no quiero, pero iré para la vida, para mi futuro, para mi familia, para mi vida. Yo iré ahí. Entonces sí o sí va a encontrar la vida. Amén, hermanos. Ya versículo, luego 15 entramos, 15. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces aquí explica, ¿qué explica? ¿En qué manera puede distinguir falsos, luego verdaderos? Entonces, hermanos, ¿ustedes también son hermanos cristianos? Pero la Biblia explica, cuando estamos juntos, aparentemente son hermanos cristianos. Luego también aparentemente son miembros de Misión Buenas Nuevas, porque viene. Pero la Biblia explica en qué manera puede distinguir falsos, luego verdaderos. Si sea falso, ¿qué sucederá, hermanos? Si sea falsos, ¿qué sucederá? Aquí vamos a ver. Aquí igual, falsos explica, falsos. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿dónde están las ovejas? Está llegando. ¿Quién está llegando? Lobos rapaces. ¿Qué lobos? ¿Qué tipo de lobos? Rompe, mata, va a perder. Entonces, desde lejos llegando al grupo de las ovejas. Pero las ovejas desde lejos mirando, ¿quién está llegando? ¿Lobo está acercándose? Claro, sí, según la Biblia nosotros ya sabemos, ¿no? Lobo se está acercándose, pero las ovejas considera, ¿cómo considera? Ovejas. Ovejas se está acercándose. ¿Cómo puede suceder eso? Lobos. Pero las ovejas considera que ovejas está acercándose. ¿Puede ser, hermanos?
¿No entendieron bien? Otra vez, desde cero ya hablamos. Ustedes son ovejas. Yo no soy pastor, lobo ahora, lobo, la paz es cierto. Aquí dice, ¿no? Pero ustedes consideran a mí, ¿cómo considera? Oveja, pastor de nosotros así. Entonces yo, acercándose de ustedes, cuando se acerca cerca de ustedes, ¿qué haría ese lobo? ¿Lobo? ¿Qué haría? Rompe su cuerpo, come, mata. Destruye eso hablando. ¿Sí? Y entonces usted va a dejaría eso, va a dejar. Pero aquí dice, ¿no? Sí, está acercándose. Pero las ovejas considera, ovejas está acercándose. Porque leyendo aquí una palabra, que vienen a vosotros dice con. ¿Qué con? Vestido de ovejas. Eso es, ¿qué es? Vestidos. ¿Sí? Como disfraz, ¿verdad? ¿No? Disfraz. Pones buenos, ovejas, mansos, así pones. Entonces en la iglesia también, igual hermanos. Adentro otros, diferente. Adentro otros, esconde. Luego, ¿cómo viene a la iglesia ante Dios? Con vestido, disfraces, pones otra cara, otra palabra, otros, eso pone. Luego viene acá. Pero ya sabes, ¿es verdad o falsos? ¿Verdad? ¿No? Así está hablando, ¿no? Sí, acerca de falso está hablando. Cuando se acerca muy tarde, dice la Biblia, que cuando se acerca, ese lobo va a matar, va a perder. Por eso necesita, ¿sí?, distinguir, saber bien, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo podemos saber? El versículo 16 explica. ¿Cómo podemos saber, hermanos? Ya 16 vamos a leer, ¿no? Aquí salen, ¿no?, las respuestas. Ya por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20 podemos leer ustedes 20, ya los hermanos, 1, 2, 3. Ya por sus frutos conoceréis. ¿Qué conoceréis? ¿El soy falso o es verdadero? ¿Verdad? No, eso está explicando. Entonces, frutos, ya vamos a ver tus frutos esta mañana. Porque la Biblia dice, frutos, por frutos conoceréis. ¿Verdadero o falso? Cuando ya vio, ¿no?, es falsos, ¿qué debe hacer? Falso. Parece primera vez está escuchando, ¿no? Usted parece. Si cuando ve falso, ¿verdad? ¿No? Ya confirmamos, es falso. ¿Qué debe hacer ese falso? O echar con hacha. Ese árbol no sirve. Porque falso. Porque va a dañar, va a destruir gravemente. Pues ese falso debe echar, cortar, que matar. Eso está hablando. Cortar. ¿Entendieron, hermanos? Sí, entonces vamos a ver tus frutos esta mañana. Nuestros frutos verdaderos. Depende de nuestros frutos que vas a ver. ¿Es verdadero o falso? ¿Cierto, hermanos?
Entonces ese lobo la paces. Adentro es lobos, pero afuera con vestido de ovejas. Entonces, fruto de lobos, ¿qué fruto tendrá lobos? Su fruto de lobo, ¿qué es? Cuando así está embarazada el lobo, luego cuando pum, sale su fruto, ¿verdad? ¿No? Su fruto, ¿qué será? Lobito. Lobo, su fruto lobo, ¿cierto? Entonces ese lobo es falso. ¿Por qué se acerca de las ovejas? Destruir. ¿Entendieron, hermanos? Ya entonces ustedes, nosotros, ese lobito estamos hablando, lobo. Más importante, nosotros, nuestra vida, hermanos. Lobo. Nuestra vida, mi vida más importante, hermanos. Nuestra vida también, vamos a ver. Hermano, nuestros frutos, ¿qué es? Nuestros frutos. Sus frutos, ¿qué es? Nunca ha visto sus frutos. Para que entienda más fácil, aquí hablando árboles, El versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Uvas. Árbol de uvas. Su fruto es espino, dice. Espino es. Uva. Uvas va a recoger uvas, ¿cierto? Luego, o higo de los abrojos. Higos, ¿qué va a recoger? Sus frutos. Higos. Aunque nosotros no somos árboles, pero mi persona también un árbol. Entonces, ustedes, sus vidas, ¿qué frutos da ustedes? En sus vidas, ¿qué fruto da? ¿Qué fruto da? Ningún fruto da, hermano. Usted hablando, ¿verdad? ¿No? Hablando, buena manera, bonitos. Pero todo eso cumple sus palabras. No cumple, ¿verdad? ¿No? Sí, no cumple. ¿Quiénes son entonces? Engañador. Hablan un poco más fuerte, estafador, porque no cumple. Voy a ir, dice, luego viene, no viene. Estafador. Mentiroso, ¿verdad? ¿No? Entonces, en nuestra vida, nuestras vidas, como comparando árbol, sale, ¿qué fruto sale? ¿Cómo explicamos? Mentira sale, ¿cierto? Solo mentira sale. Cuando pelea, ¿qué surge? Odio sale, odio. Ira, ¿verdad? ¿No? ¿Solo eso nomás sale? También buen corazón también sale, ¿verdad? ¿No? Yo amo, dice, amo. Mi novio, mi novia hermoso, ama. Yo echaré toda la vida, ¿cierto? Mentira eso, hermanos. Mentira. No cree eso. Es bonito. Nuestro fruto verdadero, que es la Biblia, bíblicamente. Dios vio nuestro corazón, ¿no? Cada uno de nosotros. Nuestros frutos verdaderos, que es que todas maldades, eso sale en nosotros. ¿Cómo hablamos? Usted miente o no miente. Mientes. Queja no queja. Queja. Odia no odia. Odia. También murmura. Celos, envidias, luego adulterio, fornicación, todo esto adentro, hay no hay. Eso tenemos. Pero algunos también preguntan, yo también quiero ofrendar, quiero ayudar, quiero amar, quiero servir a Dios. ¿Tiene corazón o no tiene corazón? Eso hay, ¿verdad? ¿No? Por eso la gente se confunde. Porque yo tengo buenos. También
malos. Entonces la mitad bueno, la mitad malo. Así piensa, ¿verdad? ¿No? Pero la Biblia no explica así. Uvas que recoge, la mitad uva recoge, la mitad espino recoge. Usted vio ese árbol, la mitad recoge uva, la mitad espino recoge. Cuando hay ese árbol, regálame por favor ese árbol. Yo quiero tener ese tipo de árbol. Uva es solo recoge uva, ¿cierto? Entonces, Dios dice a nosotros, somos un árbol. Cada uno de ustedes es un árbol. Ese árbol, ¿qué fruto da esta mañana? ¿Qué fruto da a ustedes? Ya vamos a ver esta mañana. ¿Qué fruto va a dar? Eso es muy importante, hermanos, porque muchos hermanos aquí años vienen a la iglesia, pero ¿en qué manera entiende? Más o menos. Más o menos. Por su vida también, más o menos. Que no hay claridad. Cuando una persona llega, sí, la verdad, sí, entonces esta persona, Dios trabaja. Sí o sí Dios va a trabajar. Pero más o menos. Un año viene, 5 años viene, 10, 20, 30 años viene. La vida de creencia también, ¿cómo aprendieron? Más o menos. Más o menos. Por eso Dios no trabaja. Aquí árbol hablando. ¿Ustedes son árboles, hermanos? ¿Sí? ¿Qué árboles ustedes? ¿Da buen frutos o malos frutos? Hoy día dando buen fruto o mañana dando malo fruto. Ese árbol es. Ya esa parte puede entender, hermanos. Ya ahí atrás también. ¿Ustedes qué es? Árbol hablando, ¿cierto? Árbol. Como comparando, soy un árbol. Entonces, ese árbol, ustedes, mientras viviendo este mundo, ¿qué fruto da a ustedes? ¿Qué tipo de árboles? Algunos hablan fácilmente, ¿verdad? ¿No? Sí, yo también quiero servir, ayudar. Tengo buen corazón. Entonces, alguna vez yo hago buenas cosas o alguna vez hago malas cosas. Entonces, este hermano, un árbol. ¿Qué árbol? La mitad da buen fruto, otra la mitad malo fruto da. Ese árbol me da, por favor. Yo quiero tenerla, ese árbol. Quiero tener. ¿Existe o no existe, hermanos? ¿Existe o no existe? ¿Usted qué árbol es, hermanos? Eso ya hoy, esta mañana, ¿sí? Ordenamos. ¿Soy verdad buen árbol es? Oh, genial, hermanos. Buen árbol. Sí o sí va a dar buen frutos. Pero siendo soy malo árbol, en mi vida, de mi persona, ¿qué fruto va a dar? Malo va a dar, ¿cierto? Sí. Ya, si hay tiempo, quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿usted qué árboles? Desde ahí preguntamos, ¿no? Uno a uno. Ya, hermana desde primera fila, ¿no? Hermana, ¿usted qué árboles? Malo árbol. Entonces ese malo árbol, ¿qué fruto da usted? Especifique qué fruto es malo. Usted tiene deseo, vicio tiene, envidia tiene, o no tiene. ¿Tiene, no? Tiene. Ese árbol. Feo es bueno. Feo. Pero así considera, no considera. Aunque antes pastor soy, tengo envidia, celo, todo, pero soy buena. Así. Soy buena. Porque yo vengo a la iglesia. Yo participo en eventos. Ayudo. Aunque la Biblia dice, cierto, malo árbol. Pero lamentablemente, nosotros cuando califica, evalúa a mi persona, considera. ¿Cómo considera? Bueno.
Claro, hay malo también, pero bueno, así. Pasamos otros, hermanos. Aquí, que cada uno preguntando, creo que usted no va a almorzar, no se puede, ¿cierto? O sea, aquí, hermano Osmar, ¿cierto? Si usted un árbol, ¿cierto? Si poco alto árbol, ese árbol. Otro árbol chiquitito árbol. Entonces, ¿usted qué fruto da, hermanos? ¿O árbol malo o bueno primero? Árbol bueno. Es que interesante, dice. Árbol bueno, dice, ahora estaban compartiendo. Está bien, árbol bueno. ¿Qué fruto da, hermanos? ¿Qué fruto da? Ya preguntamos, ¿qué fruto da ya? ¿Por qué árbol bueno, cierto? Ya vamos a ver. ¿Qué fruto da? Los frutos del Espíritu Santo, el Evangelio que Dios ha puesto en mí. Eso es lo que puedo. Sí, claro, eso, compartir, ¿no? Ese buen fruto, ¿verdad? ¿No? Solo uno nomás tiene, otro buen fruto hay más. Paz, ciencia, bondad. Paz, paciencia, ¿cierto? ¿No? Sí, mucha paciencia tiene, hermanos. ¿Cierto? Bueno, ¿cierto? Si no hay paciencia, ya, pelear con cualquier persona, aguantando paciencia. Bueno, ¿cierto, hermanos? Ese buen fruto. Pero eso es bueno, hermanos. Usted sabe un árbol, bambú. Muy flexible, ¿verdad? ¿No? Flexible, así agarra, luego dobla. No dobla. Así, dobla. Pero está doblado. No, mucha paciencia tiene bambú. Aguanta. Luego cuando suelta, cuádruple, 10 veces más fuerte. Más aguanta, más paciencia. ¿Qué? ¿Cómo devuelve? Mata. Es peligroso. Paciencia humana es demasiado peligroso. Como bambú, ¿cierto? Humanamente parece manso, ¿cierto? ¿No? Pero adentro tiene cuchillo. Cuidado. Mejor pelear. ¿Sí? Sacar, ¿verdad? ¿No? Pero sí. Yo también aguanto mucho, pero soy muy peligroso yo también. Sí, muy peligroso. Eso mejor, ¿qué mejor? Sí, doblar, romper, ¿verdad? ¿No? Romper. Sí, aguantando los hombres. Como nosotros en Corea hay un evento que hace, lavamos platos después de comer. Entonces, balde, ahí llena agua, una balde, 2, 3, varios. Entonces los hermanos pasando, ¿no? Un proceso, lavando platos, ¿cierto? Pasa ese balde es donde está aguas. Luego, lavando bien, pasando el tiempo, las aguas ve. ¿Y cómo se ve? ¿Sucio se ve? Claro, ese primera balde sucio, ¿verdad? ¿No? Pero pasando, se ve limpio, ¿no? Sí. Pero alguna balde, aunque limpió, lavó platos, pero arriba se ve, limpio se ve arriba, ¿verdad? ¿No? Parece que no hay suciedad. Pero ¿qué hace un palito? Luego batiendo, todo batiendo. ¿Qué sale? De ese adentro, en el fondo, todo ya flota, ¿cierto? ¿Qué hay? Todo tipo de suciedad sale, ¿verdad? ¿No? Tal vez como esta mañana soy bueno, dice, ¿verdad? ¿No? Así batiendo. ¿Qué sale? Toda la suciedad sale. En Corea había un retiro, casi 3,000 personas se unen. Ahí predica el evangelio. Entonces una abuela, anciana, recibió la salvación. Mirando a su esposo, no recibió la salvación. Entonces tenía mucha pena. Yo soy salva. Mi marido no recibió la salvación. Intentó, mi amor, vamos a ir a retiro.
necesita escuchar el Evangelio. Rechazó. Pero gracias a Dios, últimamente aceptó, participó en el retiro. Después de escuchar la palabra como esta mañana, después personalmente comparte un pastor y habló. Abuelo, vamos a compartir conmigo. ¿Cómo escuchó? Escuché bien, dice. Abuelo, usted no tiene pecado. No tengo nada pecado, así dijo. Entonces, abuela, su esposa, abuela, al lado de está escuchando. ¿No tiene ningún pecado? Así dice. Pastor preguntó, abuelo, usted no miente. ¿Por qué miente este mundo? Sí, hablar nomás la verdad. No hay tiempo para vivir bien, ¿cierto? ¿Cómo voy a mentir? Dice. Abuelo, usted nunca cometió pecado. No, yo no tengo pecado. Entonces, cada vez pastor preguntando a ese abuelo, ¿cómo responde? Dice que malo o no es malo. No es malo ni tiene pecado, dice. Abuela está enojada. Abuela, al lado todo. Luego abuela golpeando la mesa. Mi amor, ¿cómo no tiene pecado? Dice. Usted antes hizo una empresa, un transporte. Luego usted manejando atropelló a una persona. Me hizo mucho difícil usted para devolver dinero. Atropellando a una persona, ¿no cometió pecado? Así ya pregunta abuela. Entonces, abuelo mirando, ¿eso es pecado? ¿Es atropellar, matar a una persona? Sí, claro. Entonces tengo pecado, dice. Luego, mi amor, abuelo, mi amor, si tú ahora tienes 50 y tantos años, ¿no recuerda? 18 años de señorita se juntó, vivió, me molestó. Está hablando esa abuela. Eso no es pecado. Viviendo unas 18 años, señorita, vivir eso pecado es. Sí, pecado es. Eso pecado, entonces yo cometí pecado, estaba hablando. Abuela, uno a uno está batiendo, ¿cierto? Uno a uno va saliendo ya. ¿Qué sale? Toda la suciedad. Pero abuelo, ¿cómo es? No tengo pecado. ¿Qué es pecado, ¿Qué es pecado? Ya aparentemente nosotros, bueno, ¿cierto? Bueno, buen fruto tiene, ¿verdad? ¿No? Paciencia, también bondad, tenemos. Pero nuestro fruto verdadero, como batiendo, va a salir verdadero. Cada uno en su corazón batiendo va a salir. ¿Qué va a salir? No voy a hablar más, hermanos, ¿sí? Eso todo batiendo sale, todo aquí, perros, gatos, animales, somos suciedades. Así va a salir. Así va a salir todo. Todo uno, cada uno, así va a salir. Qué suciedad aquí todo. Pero nosotros, soy pastor. Sí, soy pastor. Soy hombre espiritual. Predicando la palabra, enseñando la Biblia. Pero sí, batiendo en mi vida también mi corazón. ¿Qué saldrá, hermano? Animales, sucios. Por eso la Biblia dice, somos un árbol. ¿Qué árbol, hermanos? ¿Se entendió, hermanos? Ya cada uno a un árbol. ¿Qué tipo de árboles, hermanos? Ya preguntando otra vez, ¿ustedes qué árbol es? ¿Bueno o malo? Alguien no responde bien. Sí que soy buen árbol la mitad o a la mitad árbol malo, así está pensando. Soy buen árbol, levante la mano, soy buen árbol. Soy buen árbol. Ya mire alrededor, al lado de ustedes, ya atrás también mirando. ¿Quién levantaron la mano? Nadie, ¿no? Nadie, sí. Nadie. Todo árbol, malos, hermanos. ¿Entendieron, hermanos? Pero mucho tiempo fue engañado. Ustedes, fue engañado. ¿Cómo fue engañado? Aunque soy malo, pero también bueno. Así pensaron. Aunque soy bueno, así pensaron. ¿Verdad, no, hermanos? Fue engañado, hermano.
que falso. Que es falso usted, falso. O sea, usted es falso, falso. Amén, hermanos. Entonces usted ahora, ¿qué piensa? Ah, yo viviendo con ese novio, con esa señorita. Ah, yo viviendo con esa hermana. Ah, yo así planeando esa vida. Estará bien. Así piensa, ¿o no? ¿Usted qué árboles? Falso, falso, falso. Pero piensa, ¿qué piensa? Ah, estará bien. Estará bien. Esto está bien. Así piensa. Luego destruye su vida, hermanos. Porque árbol malo, ¿qué hace? Cortar, hermanos. Cortar. Pero engañado. Estoy bien. Así piensa. Estoy haciendo bien. Mi futuro será feliz. Mi futuro no tendrá problema. Así piensa. Por eso muchos sufren. Fracasan. Aquí los frutos. Por frutos conoceréis. ¿Qué conoceréis? ¿Soy falso o verdadero, hermanos? Aquí también falso profeta también. Adentro, afuera. Diferente, ¿verdad, hermano? ¿No? Diferente. Adentro, lobos. Tiene un propósito. Destruir, matar. Pero ¿cómo se acerca? Con vestido, ovejas. Por eso falso, dice, falso. Por eso guardaos los falsos profetas. No sabe cómo va a distinguir eso. Solamente ve. ¿Qué ve? Vestido nomás ve. Vestido es oveja. Ya ese pastor, ya ese hermano hablando bonito. Ya ese hermano sea muy buena persona. Esta persona así es. Pero adentro ya diferente, ¿cierto? ¿No? Eso habla. ¿Entendieron, hermanos? Sí, ya más importante, más abajo, ya el versículo, ya 20, 21. Ya. Todos juntos podemos leer, hermanos, 21. Ya 1, 2 y 3. Sí, aquí no todos pueden entrar en el reino de los cielos, dice. Aún busca, conoce a Dios. Aquí dice, Señor, Señor, busca, ¿verdad? ¿No? ¿Quién busca al Señor? ¿Quién cree en el Señor? Los creyentes, cristianos, hermanos, los que tienen corazón para el Señor, ¿no? Ellos buscan al Señor. Pero aquí no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice. Aunque busca el Señor y ama, no puede entrar todo, dice, al reino de los cielos. ¿Usted también busca al Señor y ama al Señor? ¿Usted también? Pero la Biblia dice, no todo va a entrar. ¿Verdad? ¿No? No todos. Por eso sí o sí necesita saber. Entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Aquí parte de, ya poco más atrás, del versículo 21, sino sale, sino, ¿verdad? ¿No? Aquí sale, ya, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar, dice, al cielo, hermanos? La voluntad de padres. No solo llamar. No solo buscar al Señor, no solo hacer, ¿verdad? ¿No? Antes de buscar, llamar, hacer, primero debe saber. ¿Qué saber? La voluntad de Dios. Ellos pueden entrar, dice, porque sabe la voluntad de Dios, ¿no? Porque entrar al reino de los cielos necesita saber la voluntad de Dios. Dios, ¿a quién agrada? Dios a quien bendice, Dios a quien ¿sí? acepta, eso debe saber. Pero ignorando la voluntad de Dios, si no tiene interés nada de la voluntad de Dios, solo busca al Señor, solo hace, ¿verdad? ¿No? Sí, ayudando, sirviendo. ¿Esa parte puede entender, hermanos, ahora?
O atrás también, los hermanos que están atrás. ¿Pueden entender eso, hermanos? Ya, hermano atrás, ya, aquí mire, aquí, no mire otro lado. ¿Ya entendieron, hermanos? Ya, para entrar al cielo, primero, ¿qué debe hacer? Saber la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero sin saber la voluntad de Dios, ¿qué hace? Señor, Señor, buscando, llamando, sirviendo, haciendo. No todos van a entrar. No es malo, estamos hablando, ¿no? Sí, servir, hacer, ofrendar, ayunar, no es malo. Pero primero saber la voluntad de Dios. Aún busca al Señor, no todo entra, ¿verdad? No, al cielo está hablando. Versículo 22, entonces vamos a ver. Ustedes también pueden leer versículo 22. Ya, 1, 2 y 3. Ya aquí llamando nombre del Señor, ¿sí? En el nombre del Señor profetiza, también predica la palabra de Dios. Ya es buenos, malos, hermanos. Buenos, malos, ya responde atrás, hermanos, ¿sí? Ya buenos, malos, no quiere responder. Si así vive, va a morir, hermanos. Va a perder. Porque la puerta, ¿qué puerta? Muy cómodo, fácil quiere hacer. Responder o es fácil o difícil. O calladito, así, escucharlo más, ¿verdad? ¿No? O responder. ¿Cuál es más fácil? O eso quiere, ese fácil quiere. Sentadito, tú nomás habla, tú nomás, sí, yo no quiero. O responder es incómodo, ¿no? No es fácil. Pero si ustedes, esa puerta, ¿qué puerta? Ancha, ¿sí? Va a encontrar, ¿qué va a encontrar? Pierde. Y una hora pierde, así pierde. Durmiendo va a perder, ¿verdad? ¿No? Pierde. ¿Cuándo responde? Respondiendo, si no pierde, hermanos. Ya, los hermanos que están atrás pueden responder. ¿Qué pregunta era? ¿Sí? En el nombre del Señor, profetizando, ¿es bueno o malo? Bueno, es bueno. Luego en el nombre del Señor, echamos demonios. ¡Fuera! Demonios salieron. Quedaron, ¿sí? Se sanó ese endemoniados. ¿Buenos o malos? Qué malo, dice. A eso malo echando demonio, entonces vive nomás con demonio. Echar demonio, bueno, claro, cierto. Ya, en el nombre del Señor, hicieron milagros. Paralítico se levanta, camina. Eso también, buenos. Versículo 22 se explica, hermano. ¿Qué explica, no? Hace, buena obra hace. Pero sin saber la voluntad de Dios. Eso está explicando. ¿Entendieron, hermanos? Aunque hace buena obra, ayuna, ofrenda, alaba, sirviendo toda la vida, pero no sabe la voluntad de Dios, esta persona entra al cielo o no entra al cielo. No entra al cielo. Pero una pregunta, hoy en día muchas personas prefieren para agradar a Dios, ofrenda, ayuno, alaba, sirviendo. Mucha gente eso más enfoca, ¿cierto? ¿No? No enfoca saber qué es la voluntad de Dios, qué es propósito de Dios, qué es el corazón de Dios. Más de enfocar la voluntad de Dios, ¿qué cosa enfoca? Hacer. Señor, eso enfoca. Parece que más bueno eso. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios a quién agrada. Dios a quién bendice. En vez de esto, más dedica, enfoca. ¿Qué cosa? Fuera demonios, sanaciones. Aleluya, amén. Luego,
muestra, hace buena obra, la mayoría. Pero la Biblia dice, todo el que dice Señor, Señor, no entrará al cielo. Entonces debe pensar, ¿verdad? ¿No? Sí, sino hace la voluntad de Dios, entra al reino de los cielos. Por eso versículo 22, aún hicieron milagros, echaron, profetizaron, predicaron, hicieron buenas cosas, pero Jesucristo declara, dice, versículo 23, ya, Jesús cómo declara, vamos a ver, ustedes ya pueden leer, hermanos, ¿sí? Aunque nosotros escuchando muy bueno ellos, buena obra, parece Dios va a agradar, Dios va a aceptar, ellos va a entrar al cielo, pero versículo 23 vamos a leer, Jesucristo cómo declara, ya, vamos a leer junto, 1, 2 y 3. ¿Cómo declaró Jesús? Sí, finalmente son malos ellos, malos pecadores, hacedores maldad, son pecadores. Desecharon, fue desechados, recibieron maldiciones hablando. Esta mañana, hermano, pueden escuchar esa parte. No es malo echar demonios. Luego, profetizar tampoco es malo, bueno, pero ¿por qué ellos recibieron maldición? ¿Por qué Jesús rechazó a ellos? Que no enfocó, ¿sí? No tenía interés la voluntad de Dios, no tenía interés el corazón de Dios, hablando eso ahora, ¿verdad? ¿No? Si hubiera interesado, si hubiera pensado poco de Dios, considerando a Dios, la voluntad de Dios, primero ellos va a enfocar. ¿Qué va a enfocar? La voluntad, eso va a buscar, ¿cierto? Pero ellos primeramente, ¿qué hace? Echando demonios, milagros, buena obra. Así pensaron, Dios va a agradar. Dios me va a bendecir. Así pensaron. Aunque su obra no es malo, pero ellos se equivocaron, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces, hermanos? Una pregunta, hermano. Una persona tiene pecado, ¿va a entrar al cielo? Dios, está bien, usted buena persona, ¿verdad? ¿No? Echaron demonios, usted hicieron, profetizaron, usted hicieron milagros, usted ofrendaron. Ya, usted sube, entra al cielo, así va a decir Dios, aunque tiene pecado. Teniendo pecado no puede entrar al cielo, ¿verdad? ¿No? Sí. En la Biblia, Dios dice, la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Quién puede entrar entonces al cielo? Los justos, santos, que no tienen pecado, como Dios. Por eso la Biblia dice, la voluntad de Dios, ser santos nosotros. Siendo santos, limpios, recién ya puede entrar al cielo. Eso es la voluntad de Dios. Amén, hermano, ¿no? Pero como nosotros hablamos, somos árboles. ¿Qué tipo de árboles? Malos. Entonces, por nosotros mismos no podemos entrar al cielo. Por eso, la voluntad de Dios, ¿qué es? Enviar. Es Cristo su Hijo. Enviando su Hijo Jesucristo a este mundo, en Cristo cargar nuestros todos pecados. Luego, a través de la muerte de Cristo, limpiar, pagar nuestros todos pecados. Eso Romanos capítulo 6, 23, que dice, la paga del pecado es la muerte. Sí o sí debe pagar nuestros pecados. Nosotros mismos no podía pagar, porque va a morir. Pero Jesucristo vino, pagó. Ahí limpió nuestros todos pecados. Por eso la voluntad de Dios, corazón de Dios, ¿qué es? Ustedes son árboles malos. Usted debería ser echado, cortado, luego meter al fuego. Usted mismo no se puede entrar al cielo. Pero ustedes creen, aceptan. ¿Quién aceptan? Es Cristo. Aceptando es Cristo por la fe. Es Cristo murió en vez de mi persona.
luego nos dio esta salvación. Aceptar, aceptar. Eso es la voluntad de Dios. ¿Entendieron, hermano, todos? Ya, ¿qué es la voluntad de Dios? Aceptar es Cristo. Yo soy árbol malo, por mí mismo jamás puedo entrar. Va a entrar fuegos, ¿sí? Castigos, maldición de Dios. Pero es Cristo vino, luego murió por mi pecado. Yo acepto, yo recibo esa voluntad de Dios, creo, es Cristo limpió mis pecados por su muerte. Eso es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Pero versículo 22, estas personas, aunque ellos llaman al Señor, buscan al Señor, aunque hace, ¿verdad? No, profetizan, pero ellos, ¿sí? No conocen la voluntad de Dios, ignorando la voluntad de Dios. Más importante para ellos, ¿qué es más importante? Echar demonios, profetizar, luego hacer milagro, ayudar a la gente, buenas obras, ¿verdad? ¿No? Pero en sus corazones, ¿tiene pecado o no tiene pecado? Tiene pecado. Aún hace buena obra. Por ese pecado recibe el castigo de Dios, la maldición de Dios. Varias veces compartimos ese versículo, así compartimos, ¿verdad? ¿No? Entonces alguno también pregunta, si entiendo, es Cristo murió salvo, yo creo es Cristo mi salvador, limpió mis todos pecados, ¿verdad? ¿No? Luego también pregunta, ¿qué pregunta? Pero usted no miente otra vez, usted otra vez no roba, otra vez no comete pecados, así hablando. ¿Qué está hablando? Otra vez nuestra vida hablando, ¿verdad? ¿No? Ya, hermanos, después de entender la salvación, ustedes miente o no miente. Miente. Usted roba o no roba. Roba. Mentirosos, ladrones. Usted comete pecado, no comete pecado otra vez. Ya, comete pecado otra vez pecadores. Por eso muchas personas no pueden entender. Porque otra vez mintiendo, ¿cómo no tiene pecado? Dice. Porque ve nuestras vidas, actitudes, ¿cierto? Pero hermano, esta mañana, cuando es Cristo murió en la cruz, luego ahí limpió nuestros todos pecados. Es decir, todos nuestros pecados limpió, así está escrito en la Biblia, ¿cierto, hermanos? ¿Qué pecados? Todos. Desde el principio, desde Adán, luego hasta el fin. ¿Cuándo va a venir el mundo, fin del mundo? Pasado, presente, hasta futuros. Pero algunos escuchando, aún es Cristo limpió nuestros todos pecados. Pero desde ahora, otra vez, miente, comete pecados, no puede entender esa parte. Por eso es muy difícil hablar. ¿Qué hablar difícil? No tengo pecado. Porque otra vez va a mentir eso hablando, ¿cierto, hermano? Pero como cuando es Cristo murió en la cruz, ¿qué pecados ya limpió es Cristo, hermanos? Todos nuestros pecados. Por eso cuando el Juan Bautista, después de bautizar a Jesús, al día siguiente miró, dice, he aquí, mire, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué tipo de pecado? Pecado del mundo, era mundo. ¿Qué quiere decir? Desde el inicio hasta el fin. En la tierra, toda la persona viviendo. Ese pecado del mundo ya llevó, así está escrito en la Biblia, hermanos. Pero ¿por qué se confunde muchos? Que aún recibimos la salvación. Por la muerte del Señor Cristo somos salvos, limpios, justos. Pero después también, ¿qué hace? Miente, comete. Eso ya no puede entender. Por eso, hermanos, vamos a ver Primera de Corintios, hermanos, aquí marcando, Primera de Corintios, capítulo 7. Ya Primera de Corintios, capítulo 7.
Ya 7:2 voy a leer. Ya, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Por el pecado, por el deseo de fornicaciones, tener como su esposa, su esposo. Porque ese deseo no puede vencer. Por eso, mejor tener esposo, esposa. Así está explicando, ¿no? 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. 4. Ustedes pueden leer 4. Ya. 1, 2 y 3. Aquí casamientos. ¿Sí? Casamiento no solamente unir el cuerpo, el físico, ¿verdad? ¿No? Casamiento es entregar. ¿Qué entregar a su esposo, su esposa? Potestad, dice potestad. ¿Ese potestad qué es? Ese potestad es su cuerpo, dueño. Entonces ese mi brazo es dueño, tiene. ¿Quién es dueño de ese brazo? Andrés, ¿verdad? ¿No? Sí, por eso yo quiero tomar entonces. Tomando, ¿cierto? O yo quiero meter mi bolsillo metiendo. O quiero raspar, entonces raspando, ¿cierto? No quiero raspar, pero así raspando no es mi dueño, ¿cierto? No soy dueño. Otra persona maneja. Mi brazo. Dueño, ¿sí? Depende de yo. ¿Entendieron, hermanos? Pero cuando, aunque yo quiero, pero no puedo controlar mi mano, entonces no soy dueño. ¿Entendieron, hermanos? Que dueño tiene otra persona. ¿Sí? Entonces aquí cuando se casa con un varón, una mujer, enamorando, se casa. Entonces, físicamente ahí se junta, viven, comer juntos, dormir juntos, conversar juntos. Pero no solamente el físico, sino también entregar. Dice, ¿qué entregar? Aquí soltero, escucha bien, soltero, muy importante aquí soltero, ¿cierto? También casado también, aunque ya ha casado también importante. ¿Sí? Entregar, dice, ¿qué entregar? Sí, la potestad de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Despojar ya ahora. No soy dueño. Antes yo era dueño. Por eso quiero comer, comía. Quería dormir, dormía. Quería pasear, sale, ¿sí? Cine center, ¿no? Pasea. Pero ahora cuando se casa, ahora ese cuerpo ya cambió dueño. Entregar mi potestad del cuerpo. ¿A quién? A su esposo o a su esposa. Ambas cambia. Tiene dueño otros. Ese significado tiene la boda. ¿Entendieron, hermanos? Pero muchos, aunque se casa, se junta físicamente, el cuerpo está juntos, ¿sí? Estando juntos, pero la vida, ¿qué es? Marido en la mañana se va al trabajo, su negocio. Esposa se queda en la casa. Luego esposa terminando su trabajo, luego con sus compañeros, ¿qué hace? Uy, fiesta, vamos a ir, dice. Sí, se va, fiesta se va. Luego, ¿qué hace? Cualquier mujer agarrando manos, juntos bailando, tomando así. Porque mi cuerpo, dice. Porque ella, compañera, ¿sí? Me pide, vamos a agarrar mano, luego bailamos, baila. Vamos a tomar, sí, genial, ya tomando. Pero cuando se casa, ¿qué quiere decir casamiento? No solo juntar el cuerpo, tiene que entregar. ¿Qué entregar? Entregar. Mi poder, mi potestad. Decisión está, ¿quién? Mi esposa. Luego, mi marido. Porque sabe, porque ¿qué sabe? Cuando alguna señorita me llama, me invita a tomar cafecitos. Entonces, esa decisión yo hago, ¿verdad? ¿No? Sí, voy a ir a tomar. Pero ¿quién decide más, mejor decisión? ¿Quién decide? ¿Andrés o Misionera Luz? Porque yo tomo cafecito, ¿por qué mi esposa decide? ¿Quién toma cafecito con esa señorita? Yo, ¿cierto? A mí está invitando, ¿cierto? No está invitando Misionera Luz.
Pero decisión, mejor decisión, ¿quién tiene? ¿Andrés o Misionera Luz? ¿Quién Misionera Luz tiene mejor decisión? Ella está en la casa, yo afuera. Luego, señorita, a mí está invitando. Ya, ¿quién tiene mejor decisión para mí? Para Andrés. ¿Andrés o Misionera Luz? Eso es clave, eso es. Mejor decisiones, Misionera Luz tiene. Sabe bien, Andrés vive así, estará feliz. Eso sabe, eso. Andrés no sabe. Tomaré, señorita, estoy feliz. Bonita, linda, así. Yo pienso así, feliz. No es feliz eso. Eso destruye un hogar. Mejor decisión tiene aquí. ¿Quién? Misionera Luz. Sabe que qué vida mejor para Andrés. Mi esposa. Igual, mi esposa, su vida también. Yo tengo. ¿Cómo va a vivir felizmente mi esposa? Mi esposa pide, ¿qué pide? Dulce nomás, ¿cierto? Por ejemplo, los hijos piden, ¿qué pide? Dulce. Dulce nomás comiendo, ¿qué pasará? Diabetes, diabetes. Luego sin diente. Siendo padre, madre, sabe, para mi hijo, mejor vida, ¿qué es? Por eso frena algunas cosas permitiendo. La boda eso es, pero mucho matrimonio no hace eso, porque menosprecia a Dios. Luego ignora la voluntad de Dios. Nada que ver, corazón. La voluntad de Dios, eso es. Entrega la potestad. Tu vida, tú no sabes bien, no puedes manejar bien. Tu esposa sabe. Entrega, ¿cierto? Pero nosotros ignoramos la voluntad de Dios. Nada que ver, Dios. Mi vida es. Yo sé, luego cada uno decide. Por eso llega sufrimientos, ¿verdad? ¿No? Pierde todos. Aquí no solamente hablando un matrimonio, que entre Jesucristo y nosotros hablamos. ¿Entendieron, hermanos? ¿Sí? Ustedes recibieron la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz, Él limpió nuestros todos pecados. Soy justo, limpio, Dios. Era sucio. Usted me salvó. Soy justo, limpio. Soy salvo, Dios. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy aceptando ¿a quién? A Dios, Jesús, eso es aceptando. Ese quiere decir. No solamente, no tengo pecado, soy limpio, justo, ningún pecado tengo. No solamente esto. Cuando habla, soy limpio, justos, perfecto. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cristo es mi marido. Esa aceptación, hermano. Como un varón, acepta. Señorita, tú eres mi novia, mi esposa. Acepta. ¿Entiende, hermanos? Igualitos. Soy salvo. Desde ahora, soy limpio. No tengo pecado. Cristo es mi Señor. Esa aceptación es Jesucristo. Desde ahí empieza. ¿Qué empieza? Desde ahí, ¿qué empieza? Matrimonio. Pero algunos matrimonios, mucho infidelidad, suciedad, corrompidos, matrimonios. Igual, hermano. Entre Cristo, nosotros. Después de ser salvo, limpios, justos. Desde ahora, mi vida es entrega. ¿A quién entrega? ¿A quién entrega? A Jesucristo entrega. Amén, hermanos. Entonces Cristo va a guiarnos. Cristo mejor vida nos va a dar. Amén, hermanos. Así debe vivir. Amén. Alguno no quiere, sigue. Aunque soy salvo, no tengo pecado. Pero yo voy a decidir, dice. Potestad de mi vida, yo tengo. Yo voy a decidir, dice. Como Andrés. Una señorita me invita. Ya, qué bonita. Iré, tomaré, andaré y se va. Porque piensa que feliz es. No es feliz. Ese malogra, destruye un hogar, ¿cierto, hermano? Sufre. ¿Entendieron, hermanos? ¿Sí, verdad, no? ¿Entendieron? Por eso tiene que explicar bien. Yo soy salvo.
no tengo pecado, nada. ¿Ese qué quiere decir? No hay potestad en mi vida. ¿Quién tiene? Jesús tiene. Jesús me va a guiar. Mejor mi vida. Vamos a ver San Mateo, capítulo, ya ese leyendo terminamos. San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, un versículo 33. ¿Encontraron, hermanos? Ya, juntos vamos a leer, ¿sí? San Mateo 6, 33. Ya, 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Buscad, dice, buscad. Luego, más buscad primeramente. ¿Qué quiere decir primeramente? Primero, ¿no? Primordial, primero. Como esta mañana también poco compartimos con los directivos, también con los encargados. Cuando los cristianos por la persecución de Inglaterra, de Europa, escaparon, que no podía vivir más, tenía que dejar sus casas, todo. Luego ellos encontraron Norteamérica. Llegando a Norteamérica no había nada, solo indígenas, nativos. Tenía que pelear con ellos para poseer, ¿verdad? ¿No? Ese terrenos, que no había sus lugares. Entonces ahí, quedándose en Norteamérica, empezó. Entonces para vivir, primero necesitaba ellos. Primero, ¿qué necesita para vivir? Ya, primero, ¿qué necesita para vivir para ustedes? ¿En la calle va a vivir? Ya, primero, ¿qué necesita? Sí, debajo de techo, una casa. Primero eso debería ser. Pero ellos primero pensaron, a Dios cuidó a nosotros. Hasta ahora, Dios cuidó. Navegando lejos de Europa hasta Norteamérica. No sabe su vida, va a vivir, no va a vivir. Dios cuidó, protegiéndose y llegó. Había dificultad, pero Dios hasta ahora nos salvó, nos ayudó. Por eso ellos pensando, primero construyó. ¿Qué construyó? Iglesia construyó. En nuestra vida, sin Dios no hay, ellos pensaron. Primero, Dios, iglesia, empezó a construir iglesia en Norteamérica. Después de construir iglesia, ahí llegaban. Luego, escuchaban la palabra. Luego, sí, sirviendo a Dios. Porque Dios es todo de ellos. Dios guió, Dios no dio esa vida. Dios no da la vida, no sirve. Después de construir iglesia, después construyó segunda construcción. ¿Qué es segunda construcción? Segunda construcción, ¿qué es? Aquí está, responde muy bien aquí adelante. Buen alumno. Problema atrás, siempre tarde llega. 11, algunos solo almuerzo nomás llega. Disculpe, no es broma, ¿sí? Entonces ya aquí atrás puede responder. Segunda construcción, ¿qué es para los cristianos en Norteamérica? No aprendieron en el colegio. Escuela. Porque nuestros hijos, nuestro tiempo, conocemos a Dios. Pero necesita conocer nuestro hijo también. Dios necesita enseñar. Por eso construyeron colegio. En el colegio enseñaba la Biblia, la palabra de Dios. Entonces hay primero iglesia. Segundo, colegio. Tercero, recién cada uno construyó sus casas, recién. Primero, ¿qué construyeron? Iglesia, hermano. En su vida había primordial, que es Dios, iglesia primordial. Ahí Dios bendijo. Ahora un país poderoso. Imagínense, cero era cero.
no había nada, ¿sí? No había sus cosas, todo dejando en Europa, ellos escaparon. Pero ahora, hoy en día, está unido, ¿verdad? ¿No? Dios ha bendecido, hermanos. Aquí dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán todo, no solamente algunas cosas, todo, todas las cosas Dios va a añadir y cubrir, dice, hermanos. Primero, amén, hermano. Primero, ¿qué pensar? ¿Qué considerar? Los estudiantes, estudiandos, primero, ¿por qué estudia? Para mi futuro estudia, muchos. Decide universidad, primero, ¿qué hace? ¿Qué decide para entrar a universidad? Ganar dinero, entrar a buena empresa, primero, eso está pensando. Primero, ¿qué ustedes piensan? Usted cuando ve, qué guapo, bonita, futuro mi novia, mi esposa, usted primero, ¿a quién mira? Decide a quién. Usted primero, ¿a quién mira? Luego decide. Matrimonio también. Primero, ¿usted por qué se casa? Para satisfacer el cuerpo. Claro, pero ¿por qué se casa? ¿Por qué? Primero, hermanos, ¿cuándo? Viviendo. Primero, ¿qué decide? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde va a decidir? Esa es una ubicación buena. Residencial. Futuro va a subir dineros. O ese lugar, ¿cómo? Primero, ¿en dónde usted decide sus ubicaciones, hermano? Primero, ¿dónde? Aquí dice, busca, dice, hermano, busca. Primeramente, ¿qué cosa? Dios, hermanos, iglesia, os añadirá todo, la mayoría. Primero, para mí. Primero, para mi deseo. Para mí, mi futuro. Para mí, todo para mí. Todo. Dios no hay. No considera nada. ¿Por qué come? Para mi salud. Primero, ¿por qué come? No hay eso. Sí, porque mi estómago me llama, grita, corro, por eso come. ¿Por qué come, hermano? Primero, Dios. No hay vida, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a predicar? No hay fuerza, no hay sabiduría, no hay economía. ¿Cómo va a ser? Por eso toda parte primero pensando, ¿qué? ¿A quién pensando? Dios, hermano. La iglesia. Primero, ahí Dios va a añadir todas las cosas. Amén, hermanos. Este año Dios, a través de siervo de Dios, nos dio promesa, no cambió. ¿Sí? Promesa. Sí, esa promesa dio. ¿Sí? Poco difícil atrás leer. Usted más fácil no leer, ¿no? Sí, esa promesa nos dio. La fe. La fe, la certeza, ¿no? La certeza de lo que espera. La convicción de lo que no se ve. Por eso, primeramente, confiando en Dios. Con ese el evangelio, con la iglesia, este año, todo lo que desea, Dios va a cumplir. Todo lo que nosotros, sí, queremos, Dios va a dar por la fe. Amén, hermanos. Luego también que nosotros estábamos renovando Fundación Ayvaeb, ¿no? Ya cumplió 5 años. Estaba registrada en la Cancillería boliviana. Pero el año pasado, septiembre, ya cumplió 5 años. Entonces estaba renovando. Desde el año pasado, desde el mes de mayo, nosotros presentamos esperando. Casi un año, ¿cierto? Pero gracias a Dios también,
que aprobado, dice, aprobado. Entonces otros 5 años más podemos trabajar aquí en Bolivia legalmente. Entonces veo dónde, primeramente, con la iglesia, con Dios, ¿verdad? Con ese evangelio. Puedo ver, había mucha dificultad, pero Dios siempre nos dio. Amén, hermanos. Por eso los hermanos este año, por la fe, con la iglesia, vivir primeramente, primero, iglesia, Dios, sí, en el corazón. Justo también estamos comprando, mañana tenemos reunión con el dueño del terreno. Última reunión, va a negociar. Nosotros queremos ya entrar acá, allá, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces los hermanos también pido esa oración. ¿Sí? Entonces para Dios, para el evangelio, Dios sí o sí va a dar. Luego ahí, estando, queremos evangelizar, llevar ese evangelio. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos. Esta mañana tenemos Santa Cena, ¿sí? Nuestra iglesia siempre, el primer domingo del mes, realizamos, ¿no? Santa Cena, recordar nuestro Señor Jesucristo, cómo nos dio esta salvación. Entonces, oración por el pan, hermano Gregorio Gary va a orar. Luego, por el vino, hermano Wilber Río va a orar. Mientras preparando los guías de zonas, puede adelantar, porque los guías de zonas va a servir a los hermanos. Entonces, ahora invitamos, ¿no? Para el pan, ¿no? Hermano Gregorio Gary, ¿sí? Va a invitar, va a orar. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día, Señor, también por su palabra, Señor. Usted, a través de su palabra, descubre en nuestro corazón, Señor. Señor, este día, Señor, también recordamos, como primer domingo del mes, también recordamos su sacrificio, Señor, que ha ofrecido por nosotros, también por todo el mundo, Señor. El pan que hoy tomamos también, símbolo de su cuerpo, Señor, que ha sido sacrificado, Señor, por nuestros pecados. Dios Padre, así queremos agradecerle, Señor, y por ese sacrificio usted nos dio, Señor, también la libertad. Y gracias, Señor, por este tiempo, y así oramos en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Sí, o entre los hermanos algunos tienen duda, duda de salvación. Aunque escuchando la palabra de Cristo limpió nuestros todos pecados para siempre, pero todavía poco de duda. O también me siento pecador. Hermano, pueden pasar, no tomar el vino, perdón, el pan ni vino, ¿sí?
Solo después de terminar, acérquense el pastor, de evangelista, de seminarista. Luego consulte, pregunte, todavía no puedo creer, todavía no llega la certeza que no tengo pecado. No es malo eso, ¿sí? Tampoco es vergüenza. Más importante es entender, tener la fe, certeza. Pero cuando saliendo de nuestra iglesia acá, tener la salvación. Ahora entiendo, ahora soy salvo, ahora soy limpio, Dios está conmigo. Ahora Dios me va a guiar. Mejor tener esa fe. Por eso algunos tienen duda, puede pasar. ¿Está bien, hermanos? Sí, está bien. Entonces, ya todos recibieron el pan, ¿no, hermanos? No, todavía no recibieron, levanten la mano. Los guías de zonas van a acercarse. Ya todos tomaron. Entonces, vamos a invitar para el vino, hermano Wilber Ríos. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, le damos las gracias, Señor, en esta mañana. Un día más, Señor, nosotros queremos recordar, Señor, la muerte de usted, Padre. Usted, Señor, sacrificó su vida por cada uno de nosotros, Señor. El vino, Señor, representa su sangre, Señor. Hoy también escuchamos, Señor, cómo nosotros debemos buscar, Señor, a usted. Primero, como sale, Señor, buscad primero la palabra de Dios, Señor. De verdad, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, por esta gran salvación que nos ha dado. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí en la iglesia, Señor. Gracias por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. O falta, ¿no? Alguien no recibieron el vino, puede levantarse. Los guías de zona va a acercarse, ahí atrás también. O los hermanos que están participando, ¿no? O en arriba, todo primer piso, segundo piso, también puede hacer juntos. Ya todos tomaron, ¿no? El pan, el vino. Como, más importante que tomar el pan, el vino, creer, tener la fe. Y alguna persona preguntó, ¿qué diferencia ser bautizado? ¿Antes de ser salvo o después de ser salvo? La diferencia es el pecador mojado y justo mojado, esto es la diferencia. Es ser bautizado. La ceremonia es importante, pero más importante es, como hablamos, ¿no? Entender, ¿sí? Tener la fe, creer, aceptar. Cristo murió por nuestros pecados. Si murió por nuestro pecado, ¿por qué ya va a tener más? ¿Por qué va a pedir, sigue perdón, perdón? Ya no hay más pecado. Luego el resto de la vida, como hablamos, ¿no? Recibir, entregando nuestra vida, potestad. El Señor decida nuestra vida. Ahí recibiendo la guía del Señor, nuestra vida va a ser muy bendecida. Ya creo que todos ya tomaron el vino, hasta el vino, ¿no?
Entonces voy a orar luego, terminamos esta mañana, ¿sí? Pueden cerrar los ojos, luego oraremos, ¿no? Para terminar. Dios Padre, aunque nosotros predicamos el Evangelio, ofrendamos, alabamos, ayunamos, pero otra parte nosotros sigue, mentimos, robamos, cometimos pecado. Ese pecado nosotros no podía solucionar jamás. Aunque nosotros hacemos como igual que la Biblia está escrito, en el nombre echamos demonios, en el nombre del Señor profetizamos, pero es Cristo rechazó y como apartado de mí los hacedores de maldad. Primeramente, recibiendo la muerte del Señor es Cristo. Es Cristo vino, limpió nuestros todos pecados, porque nosotros mismos no podemos solucionar nuestros pecados. Reconocemos, es Cristo vino, por su muerte limpió, perdonó nuestros todos pecados. Esta mañana aceptamos, recibimos, el Señor es Cristo mi Salvador. Luego limpió perfectamente para siempre. Soy limpio, justos. Ahora Dios es Cristo estando conmigo, con nosotros. Desde ahora, y recibiendo la guía del Señor, el Señor va a guiar, va a dar mejor vidas, una vida bendecida, toda la necesidad. El Señor va a cubrir. Nosotros sigue viviendo, primeramente para Dios, para la iglesia, para el Evangelio. Gracias a Dios oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces esta mañana también puede esperar poco, ¿no? Y casi terminar.